Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva y muchas gracias por acompañarnos nuevamente. A nosotros es mucho gusto estar aquí con ustedes y sobre todo esta noche quiero presentar a mi invitado, ya un amigo de Acción Positiva y alguien que hace mucha acción positiva, al arquitecto Álvaro Vélez. Arquitecto, bienvenido, qué gusto tenerte por acá de nuevo. Gracias, doctor Arredondo, Francis, amistosamente como te llamamos ya fraternalmente, agradecido por este espacio. Hemos estado en otras ocasiones y ha sido muy positivo, como tú dices, el espacio que nos has abierto, en este caso al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Así que Pues muchas gracias, sí, a ti, porque en realidad cada vez que tenemos la oportunidad de que nos visites, hablamos de temas diferentes, de temas interesantes, de esa otra vida que Guatemala tiene, ¿no? Porque ya ves que tenemos tantas presiones, tanto estrés, que el tráfico, que bueno, un cúmulo de ciertas malas noticias. Sí. Y por otro lado, también el ver que existe esta Guatemala tan activa, tan dinámica en el arte, en la cultura, que yo creo que lo tenemos que gozar más, ¿verdad? Porque más guatemaltecos tenemos que conocer, asistir a los eventos que se están organizando, porque un pueblo que respira cultura, que la vive, es un pueblo que está mejor, que tiene más felicidad, diría yo. Claro que sí. Sí, mira, Francis, la cultura nosotros la pensamos y creemos profundamente que más que un consolador de un país en crisis, es el factor de cambio, es el que puede producir los cambios para mejorar cosas que increíblemente están conectadas con el pensamiento y la identidad cultural, como otros países que sí lo tienen, que tiene que ver incluso con la igualdad, la discriminación, el egoísmo. Entonces la cultura nosotros la concebimos como ese posible factor y gran proyecto transversal para cambiar este país. Y yo coincido plenamente contigo y estoy seguro que hay muchísima gente que tiene esa misma visión, ¿verdad? Así es. Y sobre todo que tenemos, yo diría, pues un lugar como nuestro gran teatro cultural, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que tú diriges acertadamente y que pues se ha convertido, diría yo, en un magneto muy importante donde se realizan muchas actividades, se generan y se esparcen por todo el resto del territorio. Y yo quería comentarte pues de este festival del Festival de Junio, 13 Festival de Junio, que terminó durante el mes de junio y que obviamente pues tuvo una actividad muy grande, pero me gustaría que tú nos contaras primero un poco de la historia del festival y luego qué sucedió durante este año y qué vemos para el año entrante. Perfecto, sí, para la teleaudiencia es importante relatar esta historia. Hace 13 años justamente, algunos pensadores intelectuales, pro hombres, pro mujeres guatemaltecos, y la arquitecta Julia Vela, destacando entre todos ellos y ellas, decidieron crear el Festival de Junio. Y el Festival de Junio lo que celebra, lo que conmemora, es el nacimiento del Centro Cultural, el cual ocurrió un 16 de junio de 1978, es decir, hace 39 años. Entonces se crea un acuerdo ministerial y entonces desde hace 13 años, por eso es lo que estamos conmemorando ahora, ya se ha venido celebrando anualmente dicho festival. Creo que el festival juega un papel relevante en la primera idea que abordábamos, porque cada vez que desarrollamos estas actividades, esta agenda, el teatro recobra su espíritu original. ¿Y cuál es ese espíritu original? Ser un centro o el mayor centro de difusión cultural y producción del arte en Guatemala, dada la magnitud y la belleza extraordinaria de nuestro recinto espacial paisajístico que ya hemos conversado en otras ocasiones. El festival en ese sentido es muy importante porque nos recuerda el origen y para eso se celebra y pues para hacer los 39 años también. Y es una tradición, ¿no?, que se va desarrollando. Esta es la 13ª edición. 13ª edición, ¿verdad? Sí, correcto. Y obviamente me imagino que año con año se va innovando y se va pues mejorando, aprendiendo de lo que sucedió. En este 13º Festival de Junio, ¿cómo se integra? ¿Cuál fue el programa? ¿Cómo lo diseñan? ¿Cuál es el objetivo? Bien, es importante relatar la forma organizacional del festival porque no es convencional. Se crea primero, y está en el acuerdo ministerial, la mesa técnica de coordinación de dicho festival. Y esa está conformada por colaboradores, trabajadores del Centro Cultural, es decir, que tiene un espíritu muy democrático su construcción, ¿verdad? Surge de nuestra base prácticamente.
Y esa mesa convoca desde el mes de agosto del año recién pasado, convoca a todos los artistas, productores con ciertos requisitos para que inscriban sus propuestas. Recibimos más de 200 propuestas, o sea, fue muy concurrida, digamos, muchas solicitudes. Y de esas 200, al final se seleccionaron un poco más de 50. Entonces, todo eso, digamos, ya la forma en que se hace, la forma participativa, la forma democrática, autogestionaria que tiene, es muy interesante. Y ya pues con eso tuvimos lo que es la agenda que vamos a conversar ahora. Yo creo que el festival tiene como propósito, ya lo decíamos, ser un promotor del arte y la cultura, pero además posicionar o fortalecer el diálogo entre el arte y la cultura, entre la cultura local y la cultura universal. Ya veremos en la agenda cómo se desarrolla la participación de grupos mayas y países como Japón, Corea, Estados Unidos, Italia, que participan, Alemania también. Entonces, ese diálogo intercultural es un propósito importante de dicho festival y también para mí me parece como ideología cultural también. También otra cosa que aportó mucho, vimos ahora en este festival, es el acceso del artista a temas críticos, a la crítica social, en el mejor sentido de la palabra, a través del arte y la estética. Temas como la discriminación, temas como las sexoservidoras, la discriminación, cómo se dan esos fenómenos sociales que nosotros le damos la espalda, son abordados de frente a través de monólogos, a través de piezas teatrales y un diálogo con el asistente, ¿verdad? Entonces ahí se va conformando y abriendo, rompiendo prejuicios y dando propuestas, ¿verdad? También el tema de la mujer, el tema de género. Puedo citar, por ejemplo, Las Troyanas, ¿verdad? Por ejemplo, que es una obra importante que trata el tema de género y, por supuesto, entre la mitología griega. Entonces estamos hablando de Grecia, estamos hablando de Shakespeare, estamos hablando de Asturias, estamos hablando de Kafka. O sea, eso es algo muy importante que está sucediendo dentro del festival. Y uno de los propósitos que me mencionabas pues tú en nuestra plática inicial es ese impulso al artista guatemalteco, al artista nacional, para desarrollarlo más, ¿no? A veces nosotros dejamos por un lado el talento nacional y le cuesta más desarrollarse. Pero uno de los propósitos del festival sí es dar ese espacio al artista guatemalteco, es proponerlo, abrirlo hacia el mundo, por ejemplo, o cómo manejar esta situación. El principio, digamos, el centro del festival es apoyar al artista y al productor guatemalteco, pero no fortalecer el localismo y encerrarnos, sino con la apertura universal. Entonces ambas se equilibran, tiene mucho más el artista guatemalteco, pero podemos hablar, no números exactos, pero estamos hablando de que tendremos un 30% o 40% de obras, o 30 quizá, ¿verdad?, de obras que son de carácter universal, que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Claro, bueno, pero eso es importante, ¿no? Porque yo creo que esas aperturas, esa ventana que yo te decía a ti, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Que debe ser muy, muy, muy crítica y muy importante. Sí. ¿no? Porque yo creo que esas aperturas, esa ventana que yo te decía a ti, hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Que debe ser muy, muy, muy crítica y muy importante. Sí. Tú mencionabas una palabra que me parece interesante dentro del contexto de lo que estamos hablando, cuando hablábamos de la formulación de este programa, y tú me decías, mira, lo hacemos en una forma muy democrática, en una forma muy abierta. Sí. ¿Cómo funciona esta democracia, dirías tú, en el sentido de dónde se enriquece pues, la aportación de la temática, de lo que se va a presentar? Sí, bueno, en la mesa técnica recoge la experiencia de los 12 años anteriores. Quienes están participando, que son representantes tanto administrativos, financieros, también incluso de infraestructura, o sea, todas las áreas, y del departamento técnico artístico hay una experiencia acumulada. Entonces, en base a esa experiencia, nosotros partimos hacia un eslabón superior, es lo que yo planteo. Entonces, básicamente está en ese sentido de todo el conocimiento y todo como familia
artístico-cultural que está alrededor del teatro. Entonces hay un conocimiento acumulado y como también hay una convocatoria abierta, la selección se va haciendo de acuerdo a la calidad, pertinencia, propuesta, seriedad de la propuesta y todo, y ahí se va conformando la agenda. Creo que, te digo, en este año muy importante promover al artista guatemalteco. Hemos también hecho algunos cambios interesantes en lo que yo denomino la arquitectura institucional. O sea, yo soy arquitecto de profesión y de oficio del espacio y de pasión. Y de pasión, pero ahora me inventé un nuevo concepto que se llama la arquitectura institucional para entender este mundo en el que estoy. Y en esas, por ejemplo, hay un pequeño proyecto que consiste en que nosotros para apoyar lo que estamos haciendo es política pública que apoya al arte y la cultura guatemalteca. Ese es su papel. Entonces coproducimos con los productores de cada obra. ¿Qué quiere decir esto? Que el productor, el artista, no tiene que ir a pagar la sala como cuando somos una simple sala de alquiler, sino que vamos los dos en riesgo, por decir. Vamos el centro cultural y el artista vamos como jugándola, ¿verdad? Okay. Y entonces cuando la taquilla, lo que recaude la taquilla, 50% es para el productor y 50% va directo a los ingresos privativos del centro cultural. Antes, el año pasado y los 2 anteriores, ese 50% ingresaba a la administración del teatro y los artistas o productores recibían ese recurso 3, 4 meses después, 5. Entonces, sí, pues, eso desincentivaba la participación. Ahora, mediante una interpretación adecuada del reglamento y las partes administrativas, es inmediato. En la taquilla se recauda todo con perfecto control y el 50% va para el productor. Entonces, él puede amortizar, pagar sus costos de forma inmediata y eso es un gran beneficio. Porque cuesta hacer montaje, cuesta obviamente preparar algo, no es sencillo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las participaciones como Japón, Corea, que tú mencionaste acá, esto es a través del apoyo de embajadas, a través del apoyo, ¿cómo se consigue el apoyo, la participación de estos grupos que vienen de afuera? En el caso de Japón y Corea son a través de sus embajadas y ellos tienen programas culturales muy fuertes y tenemos muchos proyectos, además del festival, con esas embajadas, con esos países amigos, pero en el caso del festival se tradujo en propuestas de cine, cinematográficas, en la sala tras bastidores, que ya se ha ubicado muy bien como un espacio de cine de autor, cine alternativo. Entonces las embajadas, ellas tienen los permisos, los derechos, ellos hacen su curaduría propia, seleccionan y nos proponen las películas y son gratuitas, ¿verdad? Prácticamente gratuitas y esa es la forma. En el caso de Italia tenemos la convergencia, la coincidencia de que el Día Nacional de Italia ocurre en junio, entonces ellos conmemoran su Día Nacional cuando se declaran república en 1946, dicho sea de paso, después de la guerra, después de que cae Mussolini. Y entonces con Italia conmemoran con un concierto extraordinario, siempre preparan conciertos de alto nivel y va dentro del Festival de Junio. En el caso de Alemania tenemos una obra de teatro que se llama Testosterona, una obra muy importante de carácter crítico, una obra negra, ¿verdad? Teatro negro un poco, no teatro negro, pero sí con esa crítica fuerte, con una dramaturga alemán. Ellos por su gestión, digamos, su gestión no fue nuestra gestión, pero como productora gestionaron el apoyo de von Humboldt y la embajada alemana y tienen el apoyo, entonces podemos hablar también de Alemania también con una dramaturga alemana, con una pieza, un montaje de talla universal, internacional, ¿verdad? Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, sí, el festival en forma muy concreta está aportándole al artista y productor nacional en ese sentido. Así es. Y por ejemplo, cuando esto se da, es un evento de todo el mes. ¿Cómo es la participación del guatemalteco? ¿Llega mucha gente? ¿Cómo están las salas? ¿Hay asistencia? ¿Cómo motivarla más todavía? Sí. Porque pues yo sí vi bastante comunicación social, pues vi que sí se promovió. Pero al final estamos los guatemaltecos respondiendo con asistir, con participar. Sí, nosotros hemos visto que tenemos una pequeña merma en la participación, a pesar de que hemos tenido llenos completos fabulosos en los fines de semana, cuando la Gran Sala Efraín Recinos, el Teatro de Cámara Hugo Carrillo
y la sala de tras bastidores completamente llenas, pero luego entre semana hemos tenido un poco de baja. Yo pienso que la lluvia no debiese ser una causa, porque el Festival de Junio es en junio. Sí. Puede ser el Festival de la Lluvia, pues, ¿verdad? O sea, que va a llover y entonces vamos a tener que contar con eso. Posiblemente hayan otros elementos económicos o algo que esté Bueno, acuérdate que son días concurriendo. laborales, Sí. el tráfico en El Guatemala tráfico que se ha también, vuelto terrible, el ¿verdad? tráfico debe ser un tema que está, no, digamos, eso es lo que ocurrió un poco, pero no que bajara, pero no logramos ascender como queríamos nosotros, como la última ocasión que tuvimos 21,000 asistentes, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos haciendo el cierre, yo creo que vamos a estar similar o un poquito abajo tal vez. Entonces hay que analizar ese tema, porque tuvimos mucha comunicación, porque tuvimos patrocinadores, es algo muy importante. Tenemos a la Municipalidad de Guatemala que nos apoyó con todos estos mobiliario urbano que le llaman MUPIs, en los lugares más visibles de la ciudad, ¿verdad? Lo vimos por el Transmetro, Avenida La Reforma, zona 10, zona 9, fue un apoyo muy importante, el apoyo de TGW, el apoyo de nuestro diario y otras, la Universidad de San Carlos también. Todo Ticket también fue un patrocinador, Supercan, hasta una comida Ya que tuviste pues un apoyo, la Volkswagen en también. ese sentido. Sí. Una pregunta acá, por ejemplo, obviamente esto está relacionado con la historia misma del centro cultural, pero las actividades se realizan principalmente o exclusivamente en este momento en las instalaciones del teatro. Sí. ¿Hay alguna proyección para que parte de este festival empiece a derramar, digamos, hacia otros lugares como Quetzaltenango, como Cobán, donde pudieran parte de estas actividades realizarse siempre dentro del mismo festival? Yo te diría para pensar, decir, bueno, pues cómo ampliar y proyectar más a la gente que Quetzaltenango tal vez no pueda venir, o de Cobán o de Chiquimula. ¿Existe esta proyección en el futuro de derramar un poquito hacia otros lugares? Fíjate que no, pero esa propuesta la voy a llevar a tu nombre, a la mesa técnica. La vamos No, a yo creo llevar. que sería muy interesante. Me parece que muy se interesante. pusiera a proyectar. Nosotros no teníamos contemplado este paso, pero podría ser muy interesante con convenios con los teatros de Quetzaltenango, las ciudades, ¿verdad?, que tienen esos teatros fabulosos, de Totonicapán, etcétera, y poder hacer esto me parece muy interesante, mi querido Francis, es una propuesta muy importante. Nosotros creo que debemos mejorar, y ahí tendremos una serie de propuestas concurrentes que quisiera decir un poco al final, que es el 2018, que estamos pensando para poder celebrar verdaderamente con cohetillos, con fuegos, con luces, porque vamos a cumplir 40 años. Entonces, ¿cuándo? ¿El próximo año? El próximo año, Claro. el próximo junio, el Festival de Junio va a ser prácticamente la conmemoración de esos 40 años. Pero yendo a tu pregunta anterior, creo que sí ha habido difusión mucho en los medios y todo, y tenemos que mejorar y tenemos que tener mucho más acceso a la población, porque la idea nuestra es, entre los objetivos grandes que mencionaba, los grandes conceptos, está el acceso universal del pueblo, de la ciudadanía a la cultura. Ese es un objetivo nuestro y debemos de cumplirlo a plenitud. Lo estamos haciendo bien, pero creo que podemos subir bastante más en una próxima edición. Entre los objetivos grandes que mencionaba, los grandes conceptos, está el acceso universal del pueblo, de la ciudadanía a la cultura. Ese es un objetivo nuestro y debemos de cumplirlo a plenitud. Lo estamos haciendo bien, pero creo que podemos subir bastante más en una próxima edición. Para eso, también nosotros estamos trabajando una serie de elementos importantes para que nuestra estructura institucional, administrativa, financiera, nuestro recurso tecnológico, nuestra herramienta de luces, sonido, las condiciones reales también del teatro y las condiciones de los trabajadores, porque se realiza con mucho sacrificio. La mesa técnica y colaboradores del teatro pues terminan extenuados, ¿verdad? El último día 29, ¿verdad? Porque ha sido trabajar durante el día en el horario pues cotidiano de las 8 horas y después quedarse a las 6, 7, 8, 9 y salir a las 11 de la noche, los pilotos, llevar a los trabajadores a las 12, 1 de la mañana a lugares lejanos de la ciudad de Guatemala. Entonces,
creemos nosotros que hay una agenda, y esa agenda como directorio también la estoy impulsando, de lo que serían cambios estructurales en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para poder generar un mejor teatro, naturalmente, un mejor centro cultural y un mejor festival. ¿Cómo que serían esos los temas? Por ejemplo, en la arquitectura institucional nosotros estamos promoviendo y estamos a punto de lograrlo, de convertirnos en una dirección general Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Creo que lo habíamos en nuestra sesión lo habíamos anterior. Comentado en una Ahorita nosotros con todo esto tiene el apoyo fundamental, contamos con el apoyo del ministro Chea Urruela y el viceministro Max Araujo. Ellos dos están apoyando lo que voy a comentar ahora de una manera verdaderamente decidida, pues, ¿verdad? Entonces es la dirección general, porque fíjate, mi querido Francis, que el Centro Cultural administrativamente está en el sótano de la estructura, el organigrama del ministerio. Ya habíamos hablado como el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Teresa Carreño en Caracas, Venezuela, el Teatro de Bellas Artes, el Teatro Nacional de Costa Rica, todos tienen una estructura administrativa que está a otro nivel, ¿verdad? O sea, les permite ejecutar, programar y desarrollar políticas culturales con mucho más eficiencia. Y ahora mismo yo me complazco en decir que tenemos ya históricamente el dictamen técnico jurídico del Ministerio que considera procedente la creación del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Pues qué bueno, ¿no? Porque creo que eso va a ser un avance sumamente importante. Esa es una revolución. Va a fortalecer mucho la capacidad institucional, ¿no? De desarrollarse más. Y sobre todo ahí que hay tanto reto, ¿no? Tanto reto, porque pues estamos hablando de junio, pero la actividad cultural sigue. Sí, correcto. Como estamos en lo del festival, entonces esa estructura, puedo garantizar, ¿verdad? Vaticinar, adivinar, que el próximo festival de junio, el del 40 aniversario, va a dar un salto cualitativo con esa estructura. Porque esa estructura, además, mejora las condiciones salariales del trabajador, dignifica, es algo fundamental. Un centro cultural Miguel Ángel Asturias con personas técnico-artísticos, administrativos, jardineros, albañiles, ganando un sueldo muy bajo, no puede salir adelante. Entonces hay una dignificación salarial y además incluye una ampliación del recurso humano. Es decir, si hoy tenemos 21 colaboradores técnico-artísticos que se tienen que rifar el físico día y noche, mes a mes, entonces vamos a tener 50, entonces ya podemos hablar de 2 turnos, entonces podemos hablar de mejor producción, podemos hablar de producir arte y la calidad va a tener implícita en la calidad. Esa es la arquitectura institucional. Esa es la palabra que acuñaste recientemente. Arquitectura institucional financiera, así la vamos a llevar a un libro, la vamos a promover. Y la arquitectura, y en la parte financiera, aumentar el presupuesto del Centro Cultural, del cual también en este año podemos decir con mucha orgullo y satisfacción que a través del Ministerio de Cultura, las gestiones del Ministerio de Cultura y por supuesto en el presupuesto anual que presentó el Ministerio de Finanzas, se incluyeron 10.7 millones para el teatro. Es histórico. Es histórico. Claro. Y me recuerdo también lo de la marimba, ¿no? El terminar la estructura física que ya está parcialmente de la marimba. Concluir el Instituto de la Marimba, que es la última obra que dejó semiconstruida el maestro Recinos, y entonces todo esto que estamos hablando, el Instituto de la Marimba y los 10.7 millones están ahora en licitación pública, ahora mismo, en Guatecompras, y estamos esperando abrir las plicas y abrir todo el proceso que continúa. Estamos hablando del audio, estamos hablando de la amplificación de la gran sala, dejarlo con última generación en tecnología, y también de las consolas de iluminación y renovar todas las luminarias de las 2 salas. De nuevo, imagínate ese festival de junio 13, ¿verdad? Como el salto cualitativo, vamos a tener una... Pues qué bueno, yo te felicito porque eso es obviamente un resultado de tu esfuerzo, ¿no? De esa pasión que hablamos hace un momento que tú tienes, y qué bueno que estés contando con el apoyo del Ministerio y de sus autoridades, porque como dijimos, mire, la cultura es tan fundamental en Guatemala que tenemos que darle el lugar que verdaderamente merece. Sí. Dentro de las actividades del Centro Cultural, pues está Miguel Ángel Asturias, ¿no? Porque Miguel Ángel Asturias está celebrando ahora su aniversario, y entiendo que ya se están haciendo muchas actividades relacionadas con lo mismo.
Sí, exactamente. Estamos conmemorando el 50 aniversario del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias. Entonces, de nuevo tuvimos un acuerdo ministerial y ese acuerdo creó la comisión de seguimiento de dicho cincuentenario. Allí están miembros, participan las altas autoridades del ministerio, personalidades de la cultura y el arte y familiares de Miguel Ángel Asturias. Dentro de esas, pues participamos nosotros también como Centro Cultural, como secretario de esa comisión, y tenemos unas 50 actividades durante el año también, y esas se han venido desarrollando desde diciembre del año pasado. Sí. Ahorita nos enfocamos en el festival porque lo que conmemora es el festival, pero ya ahora en julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre volvemos a poner otra vez en primer plano el cincuentenario del Premio Nobel de Literatura. Pues excelente, me alegro muchísimo, qué bueno que ya estás visualizando pues este próximo festival que va a ser el 40 años de celebración del Centro Cultural, ¿no? Lo cual va a contribuir a la magnificencia del evento que se vaya a producir, ¿no? Sí, correcto. Y me imagino que ya estás o ya están en este comité, en este grupo que ustedes trabajan ahí, viendo qué cambiar, qué mejorar, qué ampliar, y vas a tener mucho más recursos, mucha más capacidad. Sí, creo que eso debe ser satisfactorio para todo el equipo que está trabajando en el Centro Cultural, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante hacer esos cambios de fondo. En alguna ocasión decía, pues en forma coloquial, porque no soy científico, hasta me hicieron una burla en las redes, creo, pero que soy un arquitecto que ve las causas y los productos, los efectos. Si tú logras detectar cuáles son las causas de los efectos, puedes transformar. Si no logras identificar las causas, vas a seguir repitiendo lo mismo. Claro. Las causas son las que ya mencioné: el presupuesto, la estructura administrativa, la dirección general, el presupuesto. Todas esas son las grandes causas que han mantenido al teatro en la situación de abandono que hemos mencionado en tantas ocasiones. Creo que el festival es una gran ventana que recuerda y coloca al Centro Cultural como lo pensó Efraín Recinos y los grandes pensadores que crearon esta idea, que viene de los años 50, por cierto. No es una idea que muchas personas, muchos guatemaltecos intervinieron y que al final pues fue concluido por la mano maestra de Efraín Recinos y retoma el nombre del gran maestro de la literatura y genio del realismo mágico, Miguel Ángel Asturias. Entonces el Festival de Junio para nosotros es la ventana que produce este tipo, la esencia, recupera la esencia. Y creemos que nosotros como Centro Cultural debemos de transformarnos en el centro de difusión más importante de Guatemala y de la región, ¿por qué no decirlo? Y en un centro cultural que, si nosotros nos esmeramos, podemos catalogarlo como Patrimonio Mundial de la Humanidad fácilmente, porque es único en su especie. No, su arquitectura, todo aquello que hablamos contigo del concepto, cómo se va realizando, pues esta integración que tiene con el paisaje y con aquellos volcanes que hablamos ahí, que existían o existieron, pero que ahí están en ese realismo mágico. En ese realismo mágico, sí. Querido arquitecto, el programa está llegando al final por el tiempo, así que te queremos primero agradecer habernos acompañado, ilustrado acerca de lo que pasó en este festival, estimularle a que sigan adelante con ese equipo que veo que tienes tan bien integrado y motivado ahí en el teatro. Y pues aquí estamos abiertos a ustedes cuando quieran compartir con nosotros más información de nuestra vida cultural. Esta ventana de acción positiva está dispuesta a apoyarles. Ahí está abierto a los productores, artistas. En agosto es la convocatoria. Está abierto el Teatro del Corazón de nosotros para todos ustedes, artistas, público, para que puedan participar en una convocatoria que, en una forma coloquial, yo te lo digo, vamos a echar la casa por la ventana. Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana con más acción positiva.